Buenísimo. Bueno, Janina, un gusto. No, Muchas gracias por sumarte. Hago la presentación mientras, que es la parte más estática de este formato de ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible que estamos impulsando desde la Fundación Prohumanevit en el marco del Nodo Metropolitano, con el Foro del Sector Social, en el proyecto Sociedad Civil en Red, con el apoyo de la Unión Europea. Hablando sobre los ODS, acá en La Plata lo estamos impulsando con la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, el Banco Alimentario, Somos La Plata, y la idea es compartir con diferentes líderes de los diferentes sectores, líderes académicos, líderes económicos, líderes políticos, esta mirada sobre el liderazgo y los ODS, ¿no? Hago una presentación a Janina Tuñón, licenciada en Sociología, magíster en Metodología de la Investigación, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Católica Argentina y en el posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ahí estoy haciendo una maestría ahora. Desde el 2007 se desempeña como investigadora responsable de los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, en el marco del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, y ha dirigido proyectos de investigación en el marco de líneas de financiamiento como PROINCE, en la UNAM, y FONSIT dirige becarios de posgrado en el marco de la UCA y el CONICET. Así que la verdad es un gusto tenerte a vos y tener esta trayectoria, ¿no? Y sobre todo hablando de un ODS que es el uno, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas, y especialmente en los temas que hacen a la infancia. Y bueno, ahora sí, bienvenida, Janina, muchas gracias por sumarte. No, gracias a ustedes. Bueno, un gusto. Me gusta el tema, hablemos. Sí, ahí, bueno, como saben, vamos armando esto, que después lo vamos a transformar en un ciclo, en un libro. Y la idea es esta, es compartir diferentes miradas que tienen que ver en el marco de los ODS. Obviamente, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17.169 metas, que la pandemia ha pegado durísimo en todo el mundo. En la Argentina, obviamente ustedes son uno de los referentes hoy que tiene la Argentina para medir estos números, con alta credibilidad y alta investigación atrás. Y lo que queremos saber también, bueno, ¿cuál es tu mirada? Primero, a nivel global, vamos bajando un poco de los ODS. Sabemos que en las regiones del mundo hay un retraso, esta pandemia produjo un retraso profundo, y obviamente dentro de los vulnerables, los niños siguen siendo los más vulnerables también. Sí, la verdad es que esta situación, esta pandemia, lo que ha hecho es quizás más visibles problemas que eran preexistentes. Evidentemente la Argentina en la región es un país que ya venía experimentando situaciones de mucha privación y de mucho incremento de la situación de la pobreza. Estamos hablando de cómo erradicar la pobreza en todas sus formas, ¿no? Es uno de los que plantea esta meta. Y cuando plantea erradicar la pobreza en todas sus formas, abre una ventana a pensar que la pobreza no se mide únicamente a través de los ingresos. Esa es una de las cuestiones que desde larga data venimos en el Observatorio de la Deuda Social Argentina tratando de instalar como un tema en la agenda, que no es suficiente con que se mida la pobreza en términos monetarios. Si bien en un momento no tan lejano de la Argentina la pobreza ni siquiera se medía a nivel monetario, hoy lo cierto es que tenemos un INDEC que da cuenta de que la pobreza a nivel de la población llega al 40%, que dentro de ese 40% tenemos un 10% de población indigente, es decir, que casi 12 millones de personas en la Argentina son pobres, pero dentro de esa pobreza, los más pobres entre los pobres son los niños. La pobreza está por encima del 40% de los chicos, está prácticamente en un 60%, independientemente de quién lo mida. Hay alto nivel de consenso en que más de 6 de cada 10 niños son pobres en nuestro país y prácticamente 2 de cada 10 son indigentes. Pero la pobreza monetaria es una pobreza que, sobre todo cuando hablamos de los niños, nos habla de solamente una parte, ¿no? Es una medida muy parcial. Por eso es tan importante este objetivo de desarrollo sostenible, porque interpela a los estados a abrir la caja de la pobreza, ¿no? Y a poder dar cuenta de que la pobreza no solamente es un problema de dinero,
sino que también es un problema de acceso a todos los recursos y estructuras de oportunidades que necesita, por ejemplo, un niño para poder desarrollar su máximo potencial. Tal cual. Mira, ahí hay algunos datos que siempre me llamo, entre ellos los datos oficiales, que bueno, vos lo sabes mejor que yo, están, digamos, cómo se mide específicamente la evolución de los ODS, y ahora hay uno especial por el impacto propio de la pandemia, ¿no? Pero el normal planteaba 2019 4.000 millones que carecen de algún tipo de beneficio. Estamos hablando de una población global de 7.000 millones en el mundo y estamos hablando de 4.000 carecen de algún beneficio de estos que estás mencionando, y obviamente el tema de los niños, ni hablar. Sí, porque, bueno, cuando hablamos de la pobreza en la infancia, sí, por supuesto, los niños pertenecen a hogares que necesitan poder garantizar una canasta alimentaria, una canasta de bienes y servicios. Sin embargo, los niños, para poder desarrollarse, necesitan de otras cosas también. Y podríamos hablar de diferentes necesidades que tienen los chicos y que incluso muchas son relativas a su ciclo vital, ¿no? A los primeros años de vida, a la edad escolar y a la adolescencia. Hoy la Argentina ha tomado, y antes de la pandemia la Argentina había tomado como, el gobierno, ¿no? Había tomado como un tema de agenda, de alguna manera un aspecto prioritario de la pobreza, ¿no? Que es poder acceder a la alimentación. Ya antes de esta situación teníamos un problema de inseguridad alimentaria. Y fíjate que este es un indicador muy bueno porque es un indicador directo, ¿no? Que dice, bueno, podemos garantizar que todos los hogares y en particular los chicos y en sus primeros 6 años de vida puedan garantizar el acceso a una alimentación adecuada, saludable, incluso en condiciones de sociabilidad, de comensalidad que sean adecuadas. Y teníamos una privación muy importante. Probablemente hoy estamos en una situación mucho peor, ¿no? No solamente por el impacto socioeconómico que ha tenido el aislamiento social y preventivo en la economía argentina, sino porque han cambiado sustantivamente la vida de los chicos. Y sin embargo, los niños no están en la agenda, ¿no? No son un tema prioritario de la agenda de los países de la región en general y en particular del caso argentino. Cuando abrimos esa caja de la pobreza, podemos darnos cuenta que las privaciones y las carencias tienen que ver desde cuestiones tan básicas para el sostenimiento de la vida como es la alimentación, hasta cuestiones tan habilitantes, ¿no? Para el desarrollo de un niño como es la educación, como es acceder a la salud, y por supuesto otras dimensiones que son mucho más desvalorizadas o poco reconocidas, como tienen que ver con la socialización, el juego, el conocer a otros, el poder estar con sus amigos. Hay datos cualitativos que surgen de la indagación con niños que son muy interesantes. Cuando a un niño se le pregunta qué es ser pobre, contesta no tener amigos. Claro. Entonces, cuando pensamos en el impacto que ha tenido estas medidas de aislamiento en los chicos, tenemos múltiples aristas y dimensiones sobre las cuales trabajar, y todas ellas pueden ser reconocidas como diferentes aspectos o dimensiones de la pobreza infantil. Y a eso apunta este primer objetivo cuando dice medir la pobreza en todas sus formas. Apunta a que los países tienen que empezar a medir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Ahora, ¿cómo vemos esto que planteamos? ¿No? Siempre, obviamente, el típico speech, los niños, los jóvenes son el futuro, con un presente donde vos lo decís, no solamente, obviamente, el impedimento básico, el común, el más visible, el material, después la pérdida de derechos reales, ¿no? Porque la pobreza, por más que el Estado aplique programas de previsión, etcétera, 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 hay una retirada de derechos cuando esa persona entra en la pobreza, ¿no? ¿Cómo lo preparamos para toda la otra frase? Bueno, necesitamos 3 generaciones para educar. ¿Cómo hacemos hoy cuando los números comienzan a ser inversos? ¿Cómo se produce un contraciclo para poder evitar eso? Porque también hay una pauperización estructural, hay el tema de la educación atrás de eso, ¿no? Y no solamente el acceso a la educación formal, informal, sino también la capacidad después que tiene ese chico en base a lo que vos mencionabas, a la nutrición, a la estimulación temprana, etcétera, etcétera, a su condición de salud, para poder, si accede a ese sistema de educación,
poder aprovecharlo y que rinda frutos, ciertamente. Qué pregunta tan compleja y con tantas aristas, ¿no? Para un país tan complejo como el nuestro, porque lo cierto es que hay diagnósticos, hay buenos diagnósticos, incluso tenemos instrumentos tan poderosos como son todas las herramientas de georreferenciamiento de diferentes indicadores de la pobreza. Hay una página que hemos construido con el CONICET que se llama poblaciones.org, que nos ha permitido georreferenciar, ¿no?, la pobreza crónica, las necesidades básicas insatisfechas y otros tantos indicadores, por ejemplo, acceso a la salud, a la educación, la desnutrición infantil, todos aspectos que hacen a las condiciones de pobreza, que por supuesto se constituyen en mayores o menores barreras para el desarrollo del niño. Y sin embargo, aun cuando toda esa información está disponible, cuando los gobiernos acceden a un gobierno, tienen acceso a esa información, sin embargo no venimos teniendo transformaciones estructurales de la Argentina. Venimos teniendo transformaciones que nos llevan a que cada vez tenemos un país más pobre, con mayores problemas sin resolver, pero no tenemos transformaciones que sean robustas de la administración de los estados y que permitan realmente mejorar las estructuras de la sociedad y en particular de los chicos. Ahí tengo una pregunta que yo me la hago permanentemente, ¿no? ¿O es que el sistema y el Estado, más allá de quien esté, no comprende? Porque a veces ha pasado, digamos, cuando uno estudia casos en el mundo, digamos, donde esas estructuras estatales, entiéndase su burocracia, su liderazgo político, de cualquier, no estamos hablando de un partido, estamos hablando de un sistema, no comprende, no llega a comprender la situación o comprende la situación y no tiene acceso a la solución. Sea por determinados motivos. Hay países que no tienen acceso porque no tienen dinero, hay países que no tienen recursos naturales, hay temas estructurales, hay un montón de temas. En nuestro caso nos pasa que cuando nos ponemos de acuerdo, logramos rápidamente salir. Y obviamente, esto no estoy diciendo nada nuevo, cíclicamente volvemos a caer. El problema es que, hoy lo que te mencionaba, en mi humilde opinión ese surgir produce un desgaste, es como el organismo, ¿no? Se produce un desgaste que cada vez es peor. Vamos salimos de una crisis y salimos de otra, pero se va produciendo un desgaste estructural. Y hoy lo que decíamos, hoy cada vez son más personas las que debemos atender y cada vez es menos la estructura para sostener eso. O sea, los números hoy se están invirtiendo. Ese futuro que decían, bueno, guarda porque en algún momento, yo tengo 44 años, ¿no? En el futuro hay que frenar la pobreza, hay que educar, hay que hacer esto. Y hoy los números malos en criollo, ¿no?, superan a los buenos. Entonces, ¿cómo, por dónde se empieza? Y sobre todo cuando no podemos estar generando los consensos básicos para, incluso esto que vos decías, ¿de qué estamos hablando? Si la información está el método, está el sistema, está el método científico, está el relevamiento de información, y sin embargo no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo en aspectos básicos y hay otros que los ocultamos, los invisibilizamos. Y muchos de esos problemas que invisibilizamos en la sociedad argentina tienen que ver con los niños. Hoy estamos casi cumpliendo un año en que los chicos no van a la escuela. Y sin embargo, no hay tantos reclamadores insistiendo en que los niños necesitan volver a la escuela. Pero la escuela es mucho más que volver a la escuela, porque problemas con la escuela argentina teníamos previo a esta situación. Cada vez tenemos indicadores de calidad educativa que son peores. Claro. Sin embargo, la sociedad argentina no reclama por mejor calidad educativa. Y esos consensos implican que tenemos que, de una vez por todas, instalar en la agenda pública que tenemos un problema de educación, que no tenemos la mejor educación del mundo y que hay corresponsabilidades. Y en esas corresponsabilidades también están los sindicatos, ¿no? En la Argentina hay muy poca convocatoria a ponernos de acuerdo con los sindicatos. Y creo que es hora que lo hagamos, porque
también depende de los sindicatos que podamos potenciar la educación de los chicos. La mayor parte de los chicos en la Argentina van a escuelas públicas, con lo cual la responsabilidad que tienen los estados en brindar una educación de calidad para los que menos tienen es una responsabilidad mayúscula. Como también va a ser una responsabilidad mayúscula la atención de la salud. Más del 50% de los chicos depende de la educación, de la salud estatal en la Argentina, y van a ser más después de este proceso. Muchos hogares han dejado de atender la salud preventiva a los niños pequeños, han demorado la vacunación obligatoria de sus hijos, han abandonado la salud odontológica de sus hijos. Yo tengo una teoría que nosotros, vuelvo a decirla, en mi opinión, obviamente tenemos problemas económicos, ciertamente, ¿no? Pero no tenemos problemas de recursos la Argentina. Tenemos vaca muerta que no la podemos activar, tenemos recursos, toda la historia que aprendimos de chicos, que las capacidades y la potencia que tiene la Argentina. Sin embargo, yo creo que en parte de lo que vos decías, ¿por qué no hay pero no la reacción de una denuncia, ¿no? Sino más que la reacción del anuncio, de decir de qué estamos hablando cuando hablamos de esta pobreza? Esto que vos decías, ¿no? Invisibilizar estos problemas. Yo creo que en parte tiene que ver también, la sociedad está muy cansada. Nos pasa a nosotros, prendemos un noticiero y queremos, ¿viste? Nos explota la cabeza, y estamos tan saturados como sociedad. No nos pasa solo a nosotros, ¿no? Pero sí creo que hay un proceso. Yo tengo una teoría que es casi un tema de filosofía del poder lo que nos está pasando. Ni siquiera de las recetas o de los porque es lo que vos decís, está todo. El otro día hablaba también en este ciclo, y la UBA, por ejemplo, había 100 becarios doctorales investigando, ustedes mismos, o sea, la potencia que hay en la Argentina para generar soluciones. Eso está. El gran problema es que yo creo que hay un tema de filosofía del poder, de por qué no podemos hablar de lo que hay que hablar, porque a veces nos asusta. A veces lo queremos ocultar, a veces no lo reconocemos. Esto yo lo menciono varias veces con mucha seriedad, ¿no? Pero la diferencia entre el psicótico y el neurótico, ¿no? Uno no comprende la diferencia entre realidad y fantasía, y el otro, como la realidad lo excede, crea su propia fantasía, ¿no? Entonces digo, ¿qué nos hace falta hoy para cruzar esos datos? Las recetas están, si queremos llamarlas de alguna manera, tanto para los sistemas de salud, educativos. No hay que inventar nada. Hoy la información en el mundo es muy transversal, muy rápida. Estamos creando vacunas en 10 meses en el mundo, a raíz de ese cruce de información, ¿no? Con todos los problemas que causó. Entonces, yo creo que es un tema de filosofía del poder, de que no estamos hablando todos los argentinos en el mismo idioma. Y algunos a propósito, ¿no? No lo hablamos o no lo queremos interpretar. Sí, yo hablaría de la palabra vocación, ¿no? Falta vocación de querer trascender y transformar la Argentina. Esa vocación llevaría a reunirse los diferentes, a buscar consensos y a poder interpelar a los diferentes actores de la sociedad a que realmente se suban a un barco en el que todos queremos formar la Argentina para mejor. Vocación, deseo de realmente producir cambios que sean, ¿no? Que sean políticas de Estado, continúen, implica dar el ejemplo, ¿no? La clase política misma, y para vocación y deseo de transformar y ser parte de esa transformación. Todo eso nos está faltando. Estamos a tener una clase política. Gracias. Que hoy ya casi bien, ¿no? Porque es y una visión trascendental, ¿no? De los liderazgos. Y parte de los liderazgos yo creo que es los grandes líderes en la historia de cualquier país, más modernos, menos modernos, o trayéndolo a la contemporaneidad, han sabido pagar los costos.
digamos. Los liderazgos verdaderos exigen el pago de costos, por eso siempre se decía que es algo, la vocación política es tan noble que es verdaderamente un sacrificio, ¿no? Porque es una carga muy pesada. Fíjate, el COVID-19 causa el primer aumento en la pobreza global en décadas, ¿no? Datos de Naciones Unidas. En nosotros fue en aumento permanente, ¿no? En la Argentina. Pero en otras regiones, tanto del 2000 al 2015, con los objetivos del milenio y ahora con los de desarrollo sostenible, hubo un freno y en muchos casos un retroceso, incluso en África, en lugares, digamos, que eran esos agujeros negros de la estadística global y de mucho dolor, y se empezaron los números, ¿no? Puede trabajar la academia con la política en base al uso del dato duro para crear soluciones. Y habituales, son complejos y son complejos por ambas partes, ¿no? Yo no diría que solamente es un problema de la clase política, sino que también de los científicos. Que tenemos un sistema de ciencia y técnica que premia mucho la publicación de artículos científicos en revistas con referato y premia un poco menos la transferencia del conocimiento científico. Entonces tenemos muchos científicos que le ponen mucho trabajo a la publicación científica, que no es un lenguaje transmisible a un gran público, e incluso a la clase política, con lo cual hay que potenciar más la transferencia del conocimiento, empezar a trazar más puentes entre el campo científico y el campo de la política. Vamos a ver que lo que decís perdóname, es claro, ¿no? Y de esto, por ejemplo, lo marca que hace casi una década los grandes temas de cooperación, por ejemplo, de proyectos del rango de Alfa 3 de la Unión Europea, que eran, digamos, de los de escala más grandes de financiamiento, se concentraron en lo que era la transferencia de conocimiento, ¿no? Que no nos pasa solamente a nosotros. A nivel global, hoy los principales son pocos los países que tienen una transferencia adecuada y útil al desarrollo de sus naciones, ¿no? Uh-huh. También hay que tener en cuenta que los tiempos, ¿no? Los tiempos también es algo que incide en ese diálogo, porque los tiempos de la construcción de conocimiento científico son más extensos y muchas veces lentos. Y los tiempos de la clase política son vertiginosos. Entonces, sí, vamos como a destiempo entre los científicos y la clase política, y ese también es un problema, ¿no? Muchas veces no se comprende que los tiempos que requiere, por ejemplo, la evaluación de políticas públicas puede llevar a varios gobiernos, ¿no? A tener que sostener ese monitoreo y evaluación para que podamos saber cuáles son los resultados de la política. Ahí volvemos a mi concepto de filosofía del poder también, y de entender que ese liderazgo político debe transmitirse de una manera, y de entender que la academia, el político de última está 4 años, en nuestro país más, ¿no? Pero generalmente 4, 8 años máximo, y si trata de inventar la rueda, digamos, va a tardar muchísimo más tiempo. Entonces, esto lo hablábamos también muchas veces y es una obsesión nuestra también, esa transferencia. Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con China también, ¿no? Y ellos te dicen, los políticos ustedes duran 2 años. Y todos tratan de inventar algo, y cuando lo trataron de comenzar a inventar, se tienen que ir. Ahí es donde la academia, para mí, hay gente que por ahí está trabajando en una investigación o en un tema específico 20 años. Entonces, ¿cómo no agarrar esa riqueza que hay ahí? Esa es la inteligencia política, en los dos sentidos de la palabra, la inteligencia política que se debe hacer para producir verdadera innovación y una reingeniería social. Y también la complejidad de los temas, ¿no? Porque a veces los investigadores Claro. dan cuenta de que los temas son complejos, ¿no? Los temas sociales son complejos. Ahora ha salido una línea de financiamiento que son los PISAC 2 de la Agencia de Investigación, que va a estar focalizado en ciencias sociales para medir los efectos que ha tenido el aislamiento social en temas sociales, porque los temas sociales han estado totalmente ausentes de debate científico durante esta pandemia. Y tenemos muchísimos problemas sociales que han sido consecuencia de este aislamiento social. Y evidentemente el no haber interactuado de manera más interdisciplinaria
desde el momento cero tuvo sus consecuencias y no han sido buenas. Entonces también en ese diálogo entre el campo científico y el campo de la política encontramos que muchas veces la clase política quiere recetas mágicas para producir transformaciones en tiempos breves porque quieren resultados en su gestión. Y lo que la ciencia comprende es que los temas son mucho más complejos, que difícilmente vamos a poder resolverlos en 4 años, en una única gestión, y que necesitamos una clase política que esté decidida a poder invertir en pos de ver resultados a más largo plazo. Y eso es complicado. En la Argentina no hay una clase política que esté dispuesta a pagar esos costos. Ahí es donde entra el profundo sentido de la vocación política, ¿no? De la trascendentalidad por un lado y la humildad por el otro, ¿no? De entenderse o lo mismo los dirigentes sociales o algo, digamos, que somos pequeñas piezas que estamos para alimentar un engranaje más grande, ¿no? En pos de algo mucho más grande que nosotros, nuestro ombligo o nuestras organizaciones incluso. Sí, por supuesto. Bueno, creo que en la Argentina todas las organizaciones de la sociedad civil son una fuerza muy importante que cada vez ha dado más, ha mostrado cada vez más que en situaciones de crisis como las que estamos viviendo, tienen una capacidad de gestión y de mover las bases más profundas de la sociedad argentina y de producir cambios que quizás no tienen la escala que podría tener un Estado, ¿no? Así de organizado y con esa potencia. Pero cada vez más los gobiernos se vienen dando cuenta que necesitan trabajar con esas organizaciones de manera conjunta y que no es pensable una transformación social sin esas organizaciones sociales. Tal cual, y es esto, bueno, de hecho el proyecto del nodo, el proyecto Sociedad Civil en Red, uno de los tres puntos centrales tiene que ver con, perdón, se escucha, tiene que ver con precisamente la producción de incidencia. ¿Para qué? Para esto mismo que decimos, que por ahí la política no va hacia el sector académico a buscar esa trascendencia que no la puede brindar en el tiempo político, y la sociedad civil lo mismo. A veces puede aportar, puede investigar, diseñar, auditar, anunciar, denunciar, puede hacer un montón de tareas centrales que tienen que ver con eso, y ahí es donde este trabajo de profundizar las capacidades de incidencia de esa sociedad civil también tiene que ver con generar prosperidad, desarrollo y sustentabilidad en el tiempo. Bueno, muchas de las políticas que están vinculadas a la infancia, sobre todo a la infancia, por ejemplo, en los primeros años de vida, pero también creo que hay mucho para desarrollar en el campo de la adolescencia. Creo que tiene que ver con las políticas de proximidad. Y esa proximidad la dan los gobiernos municipales, la dan las organizaciones sociales, trabajando a la par de esos gobiernos locales. La Argentina es un país federal y eso en muchos sentidos tiene mucho potencial, pero también tiene mucha complejidad en la gestión, ¿no? Tal cual. Y esa complejidad en la gestión es lo que ha puesto en muchos gobiernos muchas barreras para el desarrollo en lugar de ser un facilitador de ese desarrollo. Tal cual. En el caso de Sí, decime. No, que por ejemplo en el caso de las políticas de primera infancia, ¿no? En todas las políticas de cuidado para la primera infancia siempre ha sido una población totalmente invisibilizada, porque es una población que pertenece al mundo privado de los hogares, ¿no? Ha empezado a ser una población que entra en la agenda pública hace relativamente poco. Hablamos de los niños como sujetos de derechos y con derechos que tenemos que garantizar como sociedad independientemente de las condiciones de vida de sus familias. Pero eso es difícil de llevarlo a la práctica, ¿no? Tenemos que concientizar a las poblaciones y a las familias de que esos niños necesitan ser cuidados de manera especial, que necesitan acceder a la salud, a la educación tempranamente para poder mejorar su potencial de desarrollo. Y en ese punto creo que los gobiernos locales y las organizaciones sociales tienen un rol fundamental, porque son las organizaciones y los gobiernos locales los que pueden
ganar la confianza de las familias para que las familias realmente confíen en que sus hijos pueden ser cuidados y educados, por ejemplo, en los espacios educativos, ¿no? E incluso hay una optimización de recursos por parte del Estado, que ahí es donde por ahí el ego del Estado debe ceder parte de su soberanía, entre comillas, para poder producir eso. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, hoy el Estado, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en ninguna provincia, tiene la capacidad de tener, por ejemplo, una estructura en todos los barrios, por ejemplo, para la primera infancia, ¿no? Bueno, la sociedad civil siempre en todos lados hay un club, hay algo, o sea, con algo bien diseñado, bien trabajado, financiado, auditado, con un mismo programa puede abarcarse muchísimo, que hay algunos que funcionan así. Generalmente después termina fallando o en la selección, o en el control, o en la elección, digamos, de las capacidades idóneas para gerenciar esos proyectos. Pero las herramientas y la articulación y la territorialidad está. Sí, creo que la clave está en que los estados asuman la supervisión, ¿no?, de esos servicios, la idea de que sean realmente auditados, supervisados, que podamos garantizar niveles mínimos de calidad. También creo que muchas veces efectivamente hay una incorrecta elección, ¿no?, de cuáles son los sectores sociales a los que realmente tenemos que llegar, y es un desafío llegar. Muchas veces se llega a los sectores sociales que de una u otra forma hubiesen accedido a esos servicios, y no logramos penetrar en los sectores sociales más vulnerables de la sociedad. En este sentido, todavía es inexplicable que haya niños que no reciben la asignación universal por hijo teniendo que recibirla. Es inexplicable que los niños de los sectores sociales más pobres tengan servicios de muy baja calidad en el campo. Ahí generalmente una de las claves es la asignación de recursos y la equidad y transparencia en la asignación de recursos, ¿no? Sea lo que fuera, sea un subsidio, un beneficio, y tenemos graves problemas ahí por lo mismo que vos planteabas hoy. Se da una discusión en las mesas de consensos que generalmente terminan siendo interceptadas antes de que lleguen al destinatario objetivo, ¿no? Entonces, ahí también hay una merma de tiempo político, de tiempo físico, de recursos económicos y de recursos humanos muy grave y muy serio que se va por ese lado. Sí, que se muestra en diferentes políticas, ¿no? Vinculadas a la infancia, incluso en la política alimentaria, que hoy es una política central de este gobierno. Bueno, hoy en el marco de muchísimos otros problemas, pero era una política central al inicio de este gobierno. Sin dudas, la transferencia de recursos económicos orientados a la alimentación de los niños entre 0 y 6 años es una política valiosa si pensamos en que podemos mejorar la calidad alimentaria de esos hogares. Claro. Pero durante décadas estamos implementando la alimentación a través de la escuela, ¿no? Muchos niños, casi el 40% de los chicos, acceden a las escuelas a algún tipo de alimentación. Y sin embargo, no podemos garantizar la calidad de esa alimentación. ¿Cómo puede ser que una política de la escala que puede tener el acceso a los alimentos a través de la escuela no pueda garantizarse que esa alimentación sea de calidad, sea sostenida? ¿Cómo puede ser que ningún gobierno en la Argentina haya logrado que los niños tengan un desayuno adecuado a través de la escuela estatal? Realmente me parece como que es difícil pensar que no podemos garantizar cosas tan esenciales, ¿no? En términos de la logística, tal cual, lo que eso implica. Cuando todo eso hoy está resuelto, digamos, hoy volvemos a lo mismo, las herramientas más sofisticadas, eso está resuelto. De hecho, un ejemplo, por ejemplo, magnífico, por ejemplo, Seamos Uno, ¿no? En este marco de la pandemia, se creó en 45 días un sistema de distribución federal de alimentos con mucha dignidad, con unas cajas perfectas, hasta contemplaba el agarre, no en una bolsa de basura, para que la gente pueda llevársela de una manera digna, acomodada, con productos buenos, y se auditó todo, llegó todo perfecto, llegaba todo a destino, no se perdía una sola caja en el camino, la gente recibía los productos de una manera digna, prolija. O sea, las cosas están inventadas. El gran tema son las mesas donde nos sentamos a producir y a tomar esas decisiones correctas.
Sí, tenemos todo para el éxito. Sí, estamos condenados al éxito, decía alguien. Sí, sí, sí. Y Anina, el tiempo bueno, es tirano de Instagram, así que, pero bueno, es esto, son algunas perlas, algunas gotas, y la verdad me encantó conocerte, me encantó, te felicito por el trabajo, por la carrera, he visto los aportes que haces, y la verdad necesitamos mucha gente comprometida como vos, como tus equipos, en las universidades en las que estás, así que bueno, nada más que agradecerte. No, gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Chau a todos.